Bueno, el año 2020 fue realmente un año excepcional. En los últimos 30 años creo que ha habido únicamente un par de episodios en el 98 y en el 2008 con la crisis de los alimentos, donde pasó lo que se dio el año pasado. El año pasado, en el segundo trimestre del año, la pandemia impulsó de manera explosiva el consumo, hubo compras de pánico a través de todo el mundo y en consecuencia los precios tuvieron una fuerte corrida hasta el tercer trimestre del año. A partir de allí los mercados comenzaron a estabilizarse porque la gente entendió cómo tiene que manejarse con la pandemia, el pánico un poquito dejó el mercado y los precios tendieron a normalizarse, pero quedaron más altos de los que habían sido a valores prepandemia y el consumo conservó parte de esa ganancia, es decir, si la gente consumía en Argentina entre 9 y 10 kilos de arroz elaborado por cabeza, el año pasado subió a 11 en algún momento y después quedó en 10. Quedó un consumo alto respecto a la historia, bueno, que eso es bueno porque es parte de la ganancia que nos dejó la pandemia, ¿no? Y me imagino que con ese panorama, la iniciativa de producción para la actual tiene que haber sido bastante favorable, ¿no? Sí, cuando mirábamos en agosto o en septiembre del año pasado cómo iba a ser la intención de siembra para esta campaña soportada por los precios, la verdad que los productores estaban muy entusiasmados por hacer crecer sus superficies, pero ahí se toparon con dos realidades. Por un lado, la sequía inicial que acomplejó todos los nacimientos y por el otro también la sequía que produjo grandes restricciones de oferta de agua en los sistemas de represa y en los ríos que condicionaron la toma de decisiones. A partir de eso se terminó inicialmente sembrando menos que la campaña anterior hasta que llegaron las primeras lluvias de diciembre que permitieron recomponer el nivel de agua en las represas y envalentonaron a que algunos productores sumaran hectáreas aún de manera tardía, pero hectáreas al fin, dejando la superficie para esta campaña 2 a 3% arriba de lo que fue la campaña anterior, cuando en realidad esperábamos un salto mayor, pero bueno, es un 2,5% campaña con campaña. ¿Esos inicios se dieron únicamente en nuestro país o hubo un factor común para los países de la región? A todo el Mercosur replicó esta situación, principalmente en Río Grande do Sul, donde pensamos en algún momento que los productores aullos iban a sembrar hasta en las macetas y realmente nos demostraron que no son locos, terminaron sembrando menos de lo previsto. Uruguay sí logró crecer un poquito en área y Paraguay, que es un actor estratégico en la región porque entra temprano con arroz y con precios muy competitivos, va a tener una zafra 35% más chica año contra año porque la sequía realmente hizo estragos en la producción en el sur paraguayo. Esto en cuanto desde la productividad y en cuanto a la visión desde el mercado, por ejemplo, ¿cómo estamos para la presente campaña? Bueno, el movimiento explosivo del precio del arroz lo dio la campaña pasada. Esta campaña estamos esperando precios bastante más estables, es decir, un inicio de cosecha mucho más alto que el año pasado, pero también un recorrido a lo largo del año mucho más acotado. Los precios van a estar más planos porque el gran movimiento lo dio el año pasado. La punta al precio más alto tampoco lo creemos tan alto por dos motivos. Primero porque es un año electoral en el cual el gobierno va a restringir los precios, la movilidad de los precios en las góndolas, y por otro lado por el control en el tipo de cambios va a llevar a que los exportadores no tengan grandes chances de repasar buenos precios a sus productores. Así que prevemos un escenario de precios alto al inicio, pero más estable a lo largo del año, lo que nos hace pensar que puede ser una buena oportunidad capitalizar a la cosecha esos buenos precios y no especular tanto llevando mercadería para adelante, como decimos. Fabián, y en cuanto al consumo interno, ¿cómo vislumbrás el panorama? El consumo interno el año pasado creció 7-10% durante la pandemia anualizado. Después, en la última parte del año, volvió a niveles más normales, pero creemos que una de las cosas que dejó la pandemia es un cambio en el hábito de consumo, donde la gente aprendió a cocinar arroz y en consecuencia parte de ese crecimiento que tuvo el año pasado este año se va a sostener. Así que un kilito más por habitante por año, 500 gramos, 600, va a haber. Y en ese cambio del consumo interno, ¿cómo está posicionada la industria hoy en día? La industria está complicada porque los grandes molinos están en el esquema de acuerdo de precios, con sus precios controlados por los distintos gobiernos y por las asociaciones de piqueteros y demás. Entonces no tienen demasiadas chances de poder corregir precios. Ese es un tema que no se ha solucionado,
que ha llevado a la industria a replantear su estrategia para poder escapar de este esquema de control.